A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Un placer acompañarlos como cada jueves desde esta, la Casa de la Libertad, RCR. Arrancamos desde ya rapidísimo para hablar de este tema que me apasiona muchísimo, pero antes presentarles quienes hacen posible que estemos con ustedes cada día en las 24 horas del día. En mi caso, todos los jueves a la 1. Pueden seguirme a través de mi cuenta @claumacero. Pero en la estación, el director general es Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Zarcaya, en la producción César Umbría, Malala Nogales y Justo Navarro, y en los controles José Gregorio González. También, por supuesto, recordarles que pueden acceder a todo el contenido de RCR en Twitter, Periscope y YouTube. En el caso de Twitter, pueden ingresar a través de @RCR750. Y en YouTube, bueno, facilito, ustedes colocan RCR en vivo y allí van a poder ver toda la programación de RCR. El día de hoy, como se llama este programa, que es Liberalmente, hemos querido de alguna manera hablar a propósito de una reflexión que hacía, de una lectura de un periodista colombiano que falleció hace algunos años, que se llama Javier Darío Restrepo. Leyendo su libro que se llama La niebla y la brújula, encontraba algunas frases a propósito de cómo en Venezuela hemos luchado sin descanso por la libertad, y pareciera que incluso cuando la logramos o cuando la logremos, cuando la conquistemos, va a seguir siendo una defensa y una lucha constante hasta el día de nuestra muerte. Y eso es básicamente lo que dice Javier Darío Restrepo, quien cuando le preguntan sobre esta reflexión de la libertad como una retórica, él dice, mira, no es solamente una retórica, la libertad es mucho más que pensar, por ejemplo, que podemos andar libres, que podemos volar sin ningún tipo de límites o obstáculos. Es todo lo contrario, es una lucha constante, diaria, y eso lo sabemos los venezolanos. Y antes de darle la bienvenida a mi invitado, a una persona a la que quiero muchísimo, quiero leer un par de frases para a partir de allí arrancar con esta discusión que en lo particular a mí me apasiona muchísimo. Y estas dos citas son de Javier Darío Restrepo, como les decía, y él dice que la libertad no es moverse por el mundo sin presiones ni esfuerzos. Es, por el contrario, una victoria de todas las horas. Pero además también dice que no hay mayor libertad que haberle perdido el miedo a morir, y que los hombres libres no nacen para morir, sino para renacer en la historia que ellos construyen. Y sobre esto mismo quiero hablar con Daniel Barnaghi, doctor en Ciencia Política y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, bueno, amiguísimo, coordinador y fundador de la carrera de Economía también de la Simón Bolívar, y me dicen que ya está aquí con nosotros. Dani, ¿estás allí? Sí, estoy aquí, Claudia. Qué maravilloso introito del programa. Felicitaciones. No, gracias a ti, y bueno, y pensamos en ti precisamente porque de hecho esta mañana me mandabas un tweet en el que hablabas, ¿no?, de cuál es la preocupación que tienes. Pero antes de hablar de ese tweet, yo quisiera que me comentaras a propósito de estas dos citas que te mencionaba y cómo concibes tú la libertad, entendiendo que en Venezuela eso parece como un sueño recurrente, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar tengo que decir que yo quiero dar mi opinión sobre el concepto de libertad después de dar algunas minimísimas consideraciones históricas, ¿no? El concepto de la libertad en la Edad Media es completamente distinto al concepto de la libertad, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y eso fue totalmente distinto al concepto de libertad del siglo XX. Es decir, aunque no lo parezca, el concepto de libertad también tiene unas aristas que son de naturaleza histórica y de naturaleza geográfica, porque no es lo mismo esa concepción de libertad que, por ejemplo, nosotros tenemos los latinoamericanos, que la concepción de libertad que tienen los del norte de América. Y eso no tiene absolutamente nada que ver, ese concepto de libertad, con lo que se entiende como libertad en África o lo que se entiende en Europa. De tal manera que, bueno, aunque parezca un poco extraño, porque uno de alguna manera tiende a pensar que el concepto de libertad es un concepto absoluto,
Bueno, pues no, en la literatura está bastante claro de que el concepto de libertad es un concepto relativo y que tiene elementos culturales que ponen un poco los límites y las franjas, ¿no? Y que bueno, también debo decir de que el concepto de libertad tiene la otra cara de la moneda, que es el concepto de la transgresión de la libertad. Y ese concepto de transgresión de libertades también tiene, por un lado, un componente que es cultural, que es geográfico y que tiene que ver con determinados momentos de la historia, y tiene, por supuesto, un componente jurídico y ético. Entonces, bueno, evidentemente que después de esta introducción que hago yo del concepto, te puedo decir mi concepto de libertad al día de hoy en Venezuela. Y por cierto, es un concepto nada romántico, porque creo que las gestas de independencia del continente latinoamericano del siglo XVIII, quisieron de alguna, y siglo XIX por supuesto, quisieron mostrar esa imagen de la libertad romántica, de la época justamente del romanticismo, de escritores tan importantes como Goethe, de músicos tan importantes como Beethoven, donde realmente el componente de la libertad era un componente, sí, de agarrar tu caballo y entonces cabalgar libre por la pradera y ese tipo de cosas así muy románticas, ¿no? Pero no es la concepción de libertad que yo tengo en Venezuela en el siglo XXI. Ahora, Dani, en este caso, ya que tú mencionas evidentemente esa introducción que es importantísima, siempre al referirnos al caso de Venezuela hablamos de unos valores democráticos y un concepto de libertad que pareciera que está como en nuestro ADN. ¿Tú lo ves así? Y en ese caso, ¿a qué está asociado, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva y en este contexto, con todo lo que estamos viviendo, la libertad para los venezolanos después de estos más de 20 años de angustias, de retroceso, de controles y de tanta maldad y oscuridad, ¿no? Porque hay que decirlo. No, un poco por eso es que yo interrumpí para que tú pudieras hacer esa excelente pregunta que yo estaba seguro que le ibas a hacer. Fíjate, la libertad en el caso venezolano del siglo XXI tiene que ver con una cosa que es bien extraña, ¿no? Que es cómo se vincula la libertad con el concepto de regulaciones. Y qué significa regulaciones dentro de otro concepto que para mí es aún mucho más importante, que es el del Estado de Derecho. La libertad para mí, en el caso específico de Venezuela en el siglo XXI, a la que yo aspiro, es la realización de una construcción de un Estado de Derecho. Es decir, donde se elimine por completo cualquier parcialidad de naturaleza personal, cualquier subjetividad por afiliación o cercanía a un determinado sesgo ideológico o una preferencia de amistad, y que realmente el imperio que se establezca en el país sea un imperio de la ley, pero de tal manera de que haya una garantía absoluta de que cualquier persona que viva en el territorio venezolano pueda contar con la seguridad de que va a ser el Estado de Derecho el que va a regular esa libertad, porque por eso es que hablaba de que la libertad tiene como las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, la cara de la libertad en ese sentido, digamos, romántico, poético, pero la verdad es que la libertad significa, o yo la asocio muy profundamente con la palabra responsabilidad. Entonces, el Estado de Derecho es quien, por su propia naturaleza y por el concepto de república, es quien define cuáles son las responsabilidades de los ciudadanos para garantizar su convivencia en el país y para garantizar la prosecución del Estado de Derecho, de tal manera de que esa libertad del siglo XIX
pues obviamente tuvo su momento, pero que en este momento la libertad del siglo XXI tiene que ver con los espacios en los cuales tú te puedas mover dentro del Estado de Derecho. Y si el Estado de Derecho no existe, o si está conculcado o si está fracturado en sus instituciones, entonces los espacios reales de movimiento son sumamente pequeños, sumamente. Porque claro, los estados autoritarios lo que tienden a hacer es que en vez de establecer un Estado de Derecho, establecen lo que se llama un Estado regulatorio. Entonces es el Estado el que decide lo que el ciudadano puede hacer y lo que no, y entonces no es el ciudadano el que tiene una responsabilidad, sino que es esclavo de un Estado de regulación. Entonces, por ejemplo, en términos económicos, sí, ahora hablamos, partiendo de esa afirmación, de que, bueno, evidentemente para ti es la construcción de ese Estado de Derecho, bueno, básicamente estamos hablando de que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Ahora, y esto lo conecto con algo incluso más actual, de hoy. Ahorita mismo, mientras nosotros estamos hablando, se está desarrollando toda una serie de movimientos para la instalación de un comité de postulaciones electorales. Hay gente hablando de los lapsos establecidos por el supuesto Tribunal Supremo de Justicia, que ya hemos dicho que es ilegítimo. Ahora, entonces, ¿quién está equivocado? Porque hay una falsa idea de que la libertad es votar incluso sin tener ese Estado de Derecho o esa institucionalidad garantizada. ¿O cómo concibes tú entonces esa institucionalidad y de qué estamos hablando ahorita, ¿no? Muy bien. Bueno, realmente muy bueno el punto que tocas, porque es lo que quería comenzar a introducir, que es que la libertad hoy en día en el siglo XXI se basa en el funcionamiento correcto y exitoso de las instituciones. Eso es algo que, por supuesto, esa idea no es mía, es nada más y de nada menos que de Douglas North, quien ganó un premio, si no recuerdo mal, del año 91, o en el año 93, mi memoria me falla, por favor discúlpenme los oyentes, pero Douglas North hizo todo un trabajo que tenía que ver con la importancia, la significación de las instituciones para la prosecución y consecución de la democracia. Claro, no es su único trabajo, de hecho, el premio es en economía, pero yo me estoy atreviendo a resumir para esta conversación el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la situación que tú me planteas? Tú me estás planteando de que las personas se van a reunir para tomar unas decisiones en la cual, según el criterio de esas personas, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué significa eso en mi lectura? En mi lectura eso significa que se está dejando por completo, ya se está decretando de la no importancia del Estado de Derecho, de la no importancia de las instituciones y de la preeminencia de las personas. Pero resulta que no son las personas las que hacen las instituciones. Las personas son fundamentales, por supuesto, pero las instituciones las hacen las leyes. De tal manera de que si no hay una manera, una forma sólida de garantizar, por ejemplo, que los procesos, los procedimientos, las normativas que están dentro de una institución pública se cumplan al pie de la letra, aunque las personas sean eximias, hay un tema de procesos y de procedimientos, porque la institución por dentro no está apegada al Estado de Derecho. Y la institución, cuando no está apegada a lo que uno entiende como la ley, como el Estado de Derecho ideal, entonces, bueno, desafortunadamente pierde lo que se llama la legitimidad de origen. Entonces ya, aunque el proceso pueda ser limpio y las personas puedan ser honorables, hay una deslegitimación por desconfianza. Entonces el tema de las elecciones es muy importante, porque si no hay una confianza en la independencia de las instituciones, entonces, bueno, lamentablemente lo que está detrás es que no hay un cumplimiento riguroso del Estado de Derecho, donde se establece que las instituciones deben ser independientes. Pero en este momento en Venezuela lo que tenemos es un sistema hegemónico y no un sistema rusoniano o de Montesquieu o de la separación de poderes.
Así es. No, la verdad es que el panorama es bastante difícil y oscuro, ¿no? Y ya para ir cerrando, sé que tienes muy poco tiempo, ¿no? Y a nosotros también nos quedan unos minuticos en este corte. Muchas Es gracias. muy claro lo que dices, ¿no? No se trata solo de las personas, sino del Estado de Derecho y las leyes, ¿no? Que hagan o garanticen el cumplimiento del rol verdadero de esas instituciones, ¿no? En este sentido, Daniel, ¿qué viene, no? Y no puedo dejar de preguntarte por la propuesta que hizo María Corina Machado este lunes, que tiene que ver con una operación de paz y estabilización que ella ha llamado OPE, entendiendo que no hay Estado de Derecho, que tienen totalmente ocupado el territorio, no solamente este régimen que tú denominas como un sistema hegemónico, sino distintas fuerzas irregulares. ¿Qué viene entonces? ¿Qué opinas tú sobre este planteamiento y si es lo que nos queda entonces en este contexto que tú bien has descrito como de ausencia de Estado de Derecho y de esta situación tan ilegítima, ¿no? Bueno, ciertamente este es un sistema que, aunque una parte significativa de las personas, de los ciudadanos, todavía lo ven como un sistema que es civil, que es un régimen, digamos, autocrático, pero civil, yo ahí con muchísimo respeto difiero. Este es un sistema militar, donde hay rostros civiles, y en ese sentido es muy complicado que la lógica militar es la lógica de una institución, no de muchas instituciones, porque ellos tienen una mentalidad jerárquica donde, bueno, hay unos niveles de mando muy claramente establecidos, de tal manera de que cuando el estamento militar toma el protagonismo en la vida política del país, bueno, es muy difícil intentar que sus ciudadanos, por su motu propia, restablezcan por los mecanismos establecidos en la Constitución una independencia de poderes. Entonces, obviamente, nosotros estamos en una diatriba en la cual termina siendo la sociedad civil la gran huérfana en este tipo de sistema, porque no tiene a quién acudir, porque como no hay Estado de Derecho como tal, entonces el garantizar que las instituciones cumplan su rol para lograr un equilibrio de independencia de poderes, bueno, es una fantasía, de tal manera de que se buscan distintas opciones que no necesariamente son las más deseables para intentar volver a establecer un Estado de Derecho y un sistema civil. Y de hecho, yo creo que el gran reto que tiene Venezuela por delante es el restablecimiento de una república civil. Y yo creo que ese es el camino que nosotros tenemos que trazarnos por delante, pero para eso también hace falta un liderazgo que crea en que el camino tiene que ser el camino del Estado de Derecho, el camino de la confianza en los poderes independientes de la República, y que no busquen a través de negociaciones que no tiene mucho sentido que se hagan, porque ya sabemos los resultados, sino que busquen distintos esquemas, nuevas estrategias para intentar construir en Venezuela una república y digamos unas instituciones que sean democráticas. Muchísimas gracias, Dani. No te voy a poner en la situación incómoda de repreguntar, porque además no tenemos suficiente tiempo para eso, pero quiero dejar abierta la invitación. Les recuerdo que hablamos con Daniel Barnay, amigo, doctor en ciencia política y profesor titular. Daniel, ya para despedirnos, porque quisiera tener más tiempo incluso para desarrollar todo este tema de esta propuesta, y si en efecto tú crees que además de esa concepción o de esa recuperación del Estado de Derecho, el uso de la fuerza o de otros mecanismos que al final son básicamente los que quedan, es una opción para salir de esto. Quiero que finalmente envíes un mensaje a los venezolanos sobre esa libertad que tú bien has descrito, y que inspirados en Javier Darío Restrepo, le digamos a los venezolanos la importancia de no solamente creernos que tenemos la posibilidad de fortalecernos y de conquistar esa libertad, pero que eso nace también de uno mismo, ¿no? Bueno, primero, gracias por la consideración, por lo del tiempo, de verdad que lo aprecio mucho porque tengo un compromiso de trabajo que atender, pero yo siempre estoy a la orden para que desarrollemos en otro momento de manera mucho más extendida todos estos temas que tú estás tocando. Digamos, como mensaje, sí es cierto que la sociedad civil, insisto,
es una huérfana que está sola, deprimida, está a falta de una buena alimentación, de agua, de insumos básicos. Eso se entiende y se sabe y todos lo vivimos, porque aquí, digamos, la ausencia de los servicios básicos o la falla tan grande de servicios básicos y de las medicinas y de la alimentación fundamental afecta a todos por igual en distintos grados, pero nos afecta a todos. De esto no se salva nadie. Sin embargo, como tú lo dijiste en tu maravillosa introducción, la libertad no es ese concepto romántico de simplemente respirar el cielo, respirar el aire, ir con tu caballo por la pradera. La libertad es un trabajo cotidiano que implica una gran responsabilidad y que implica el tender redes de relaciones entre los distintos miembros de una sociedad para construir nosotros en las bases de la sociedad aquellas instituciones que nosotros queremos que nos representen en el futuro. Y esa libertad, en el caso tanto de Venezuela como en muchos otros países, son procesos que llevan décadas, no llevan días, y que no podemos desmayar, porque obviamente ningún mal dura 100 años, ni hay cuerpo que lo resista. Yo sí tengo una esperanza real de que más allá de ese mesianismo político que caracteriza al venezolano, que viene una solución milagrosa desde afuera, nosotros como individuos, sobre todo los trabajos políticos de base, son elementales para poder desarrollar y construir esa república y ese Estado de Derecho que son requeridas para nosotros construir el país que queremos, que es un país en libertad. Pero la libertad no viene desde afuera, la libertad es algo que se construye desde adentro. Así es, muchísimas gracias, Daniel, y para eso también vamos a requerir a ustedes desde la academia y desde cada uno de los espacios también para lograrlo, y sé que se está logrando también gracias a ese trabajo magnífico que ustedes hacen. Agradecida, era Daniel Barnay, doctor en Ciencia Política y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, bueno, fundador de la carrera de Economía de la Simón Bolívar también, amigo de la casa, ustedes lo han escuchado en distintas oportunidades, y yo me despido también, no solamente de Daniel, sino de ustedes, para el próximo bloque, recordándoles también, gracias a quienes también logramos estar con ustedes cada jueves, que es Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Ustedes pueden escribir a @smallshop, @smallshopca, y ellos se encuentran en la avenida Cecilio Acosta de Chacao con todas las previsiones, ya están abiertos, pueden ir hasta las 4 de la tarde y conseguir todo lo que necesiten en repostería e insumos para sus recetas y su casa, todo eso dulce que pueden hacer. Muchísimas gracias, Dani, ya regresamos con más de Contigo Liberalmente por aquí, por RCR. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente, hablando sobre algo que hace honor al nombre de este programa, que es la libertad y cómo la concebimos, inspirados en distintos autores. Uno de ellos es Javier Darío Restrepo, un periodista colombiano al que admiro muchísimo, falleció hace algunos años, y en su libro La brújula y la niebla, o La niebla y la brújula, mejor dicho, él habla de la libertad como retórica, y esto es algo que defiende muy bien mi siguiente invitado, que es Anderson Riverol. Él es coautor del libro 5 reflexiones sobre el libre comercio. Además es miembro del equipo nacional de formación de cuadros de venta de Venezuela, y Anderson es una persona que ha estudiado muchísimo este tema desde su propio punto de vista. Ya ustedes van a conocer cuál es. ¿Cómo estás, Anderson? ¿Estás allí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Un placer estar aquí contigo. Gracias por acompañarme y por aceptar esta invitación de última hora, porque sé que te puse a correr. Pero mira, yo quiero arrancar de una vez, para no perder mucho tiempo. Vamos a tener este pedacito de este bloque y parte del próximo, con una cita de Javier Darío Restrepo distinta a la que había leído en el primer bloque, donde tuve a Daniel Barnaghi. Y Daniel Barnaghi asocia la libertad, no sé si lo escuchaste, a la construcción o a la garantía del Estado de Derecho. Por su parte, Javier Darío Restrepo dice que la libertad no es moverse por el mundo sin presiones ni esfuerzos, sino que es, por el contrario, una victoria de todas las horas, que a nadie se le hará hecha ni definitivamente lograda, porque es un vuelo que se debe reiniciar todos los días con el desafío de vencer el viento y el vacío. Esto a propósito de aquellos que creen que la libertad es, bueno, soñar y pensar que vamos a volar libres y que esto ya simplemente significa ser libre. Para ti, ¿qué significa ser libre? Y gracias por acompañarnos. Bueno, insisto, muchísimas gracias a ustedes. No sé si Anderson, perdimos la comunicación con Anderson. A mí, y un concepto tan delicados. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahora sí, te habías quedado congelado. No. Excelente. Bueno, yo estaba comentando de que más allá de la postura poética que puede tener la libertad, es necesario que sea bien definida. ¿Por qué? Para no caer en abstracciones, ni que la metafísica afecte en sí lo que es el verdadero concepto de libertad. De hecho, libertad para mí es ausencia de coacción y de coerción para que la persona pueda, con su talento, con sus capacidades, llegar a las metas que se proponga. Y esto es importante porque si no se define con seriedad a la libertad, podemos caer en un elemento muy peligroso. Hay un dicho que dice: quien no sabe a dónde va, que no se queje hacia dónde llega. Y nosotros tenemos que apuntar efectivamente, es una libertad real, realizable, y que tenga elementos que le sirvan a todos. De hecho, hay muchas definiciones de libertad. A mí me gusta mucho trabajar con dos definiciones. Una es la de Ayn Rand. Ayn Rand tiene la característica de que es una persona libertaria, es decir, y atea, y eso porque a veces está la falacia de nombrar todo bajo los prejuicios que se pueda tener. Entonces, yo uso siempre Ayn Rand, y actualmente estoy leyendo a un autor que sí es más religioso, que se llama Roger Scruton. Rand dice que ser libre es estar libre de tus hermanos, es decir, que no te interrumpan para la consecución de tus metas. Y Roger Scruton te dice que la libertad no es hacer lo que tú quieras, sino tener proyectos propios y que lo puedas cumplir. Además, la esfera de la libertad es la esfera de la responsabilidad. No puede separarse lo que es la libertad de la responsabilidad, ya que siempre estamos rindiendo cuentas. Entonces, para ser libre hay que no tener obstáculos, y por eso es necesario definirla muy bien, para en el momento de la construcción de la libertad no ocurran desviaciones y al final la libertad sea condicionada por personas o por otros elementos. De hecho, es importante eso que comentas, porque algunos pensarán, bueno, ¿y por qué debatir sobre el concepto de la libertad? Pero es que precisamente conocerla te permite a ti, no solamente eso que tú dices, sino identificar hasta qué punto
tú realmente no eres libre. Y pareciera, y esto lo digo con toda la responsabilidad del mundo, que hay personas que en Venezuela incluso, de la dirigencia política y de diversos sectores, todavía no parecen comprender este asunto. De hecho, se lo preguntaba a Daniel Barnaghi, ¿qué pasa en este contexto donde se afirma que ser libre es votar con un sistema que tú sabes que está totalmente viciado, donde no hay Estado de Derecho, donde hay control de territorio por parte de las mafias, donde la Fuerza Armada no tiene capacidad de operación porque está totalmente, de alguna manera, infiltrada? O sea, ¿qué pasa con las sociedades que no son libres? ¿A qué deben enfrentarse estas sociedades? ¿Y cómo tú lo aterrizas desde el punto de vista de Venezuela hoy? A ver, la libertad no solamente, y es importante decirlo, en Venezuela, está siendo víctima de un ataque de fuerza bruta. Vemos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, como el Reino Unido, que los símbolos de la libertad son atacados. Y al atacar los símbolos, atacan la cultura, y al atacar la cultura, atacan también la historia. Cabe también destacar que hay agendas que están en todo el mundo, desde Venezuela hasta Australia, que tienen una postura totalitaria contra la libertad. Y en Venezuela lo que tenemos efectivamente es cómo a través de la política se ha acercado a los individuos y no hay efectivamente muestra de libertad por todos los obstáculos que viven. Ahora, la libertad no significa cambiar de administrador ni cambiar de amo. Significa que cada persona tenga la responsabilidad de sus actos y pueda, con esta responsabilidad, cumplir sus propias metas. Y efectivamente hay condiciones en Venezuela que cierto sector, digamos que hoy tiene el control de la fuerza, nos mantienen bajo un secuestro, por así decirlo, pero hay otro sector que parece que lo que quisieran hacer es que ellos sean los que mantengan bajo el secuestro, es decir, cambiar de personas y no cambiar de sistemas. Y lo vemos en todas las expresiones que se han visto por esta élite política tradicional, que en sí lo que lleva adelante es la tradición política del saqueo. Bueno, y complicidad, eso también hay que decirlo. Anderson, yo vamos a ir a una pausa cortica y te voy a dejar esta pregunta al aire, que es si los venezolanos alguna vez hemos sido libres realmente. ¿Y qué piensas tú al respecto? Ya regresamos con más de Contigo Liberalmente y Anderson Riverol, quien va a estar respondiendo a esta pregunta y otras. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo. Conversamos con Anderson Riverol. Él es miembro del equipo nacional de formación de cuadros de venta de Venezuela, pero además es coautor del libro 5 reflexiones sobre el libre comercio. Y le dejamos una pregunta al aire, yo todavía no lo veo,
pero le preguntaba si los venezolanos alguna vez hemos sido libres. Yo creo que en este sueño de libertad en el que muchos tenemos incluso, más de 20 años, en mi caso casi que nacimos bajo este sistema, cuando llegue la libertad incluso vamos a pensar que todavía falta más y ciertamente siempre vamos a querer mucho más. Pero Anderson, ¿tú crees que los venezolanos hemos sido libres alguna vez desde tu concepción? A ver, esa pregunta es muy importante, porque efectivamente los 20 años que vivimos es la radicalización de un modelo que empezó hace 60 años y que la libertad conlleva dos elementos muy importantes, que es la libertad política, que efectivamente sí tuvimos en la época de la democracia, y la libertad económica, que no la hemos prácticamente tenido. La pregunta sería, ¿se puede hacer más o menos libre? ¿Se puede hacer medio libre? Yo efectivamente creo que no, pero sí hemos tenido elementos donde han habido oportunidades de libertad, sobre todo en el área de la libertad política, y la libertad económica siempre ha sido porque los ciudadanos independientes, para el poder, siempre son un problema. De hecho, en nuestra historia se ve, recuerdo que el presidente Caldera tenía también regulaciones a la economía, es decir, no teníamos una economía libre y se reguló el precio del ajo y el precio de los automóviles Mercedes-Benz. Entonces, o sea, libre realmente hemos sido. Yo creo que hay que evaluarlo quizás con más detenimiento y quizás nos guste la respuesta que esta evaluación nos dé. ¿Qué crees tú, partiendo de esa historia? Porque, ojo, no me quiero quedar tampoco en la discusión bueno, para mí sí, para el otro no. Como tú dices, o se es libre o no, quizás no es algo que tú puedas afirmar como un absoluto. Pero, ¿qué es lo primero que debería ocurrir para abrir precisamente ese camino de libertad? O sea, eso empieza en la persona. ¿Dónde lo concibes tú? ¿Dónde inicia ese proceso que para nosotros ha estado como tan marcado, pero que quizás cuando lo vemos en la práctica no parece? A ver, en ese sentido, yo sí creo en los absolutos. Y la libertad, si no se ve como un absoluto, puede caer en relativismos. Y los relativismos siempre son bastante peligrosos porque nos llevan a estadios donde se puede confundir la opresión con la medio libertad. Si la pregunta fuese si hemos sido en algún momento completamente libres, yo diría que no, que hemos tenido muchas restricciones a esta libertad, que empiezan efectivamente la coacción a la libertad económica. Sin embargo, yo creo además que estamos en el mejor momento de nuestra historia para ser completamente libres, porque nos ha quizá restringido tanto la libertad en sí personal, que inicia con nuestra vida, que inicia además con los de la libertad, inicia con los derechos fundamentales, que es la vida. De la vida derivan todos los demás derechos, como es el de la propiedad, y sabiendo que la propiedad comienza con nuestro cuerpo, se une a nuestra mente y con eso crea riqueza, y al final esos actos libres que da la vida solamente puede hacerse efectivamente en libertad. Así que no es bueno relativizar el concepto de libertad, sino verla como lo que es, como es la ausencia de coacción y la ausencia de coerción, que no limiten a las personas ni por la fuerza, ni las limiten por la ley. Si esta es la condición y si esto además es el elemento para considerarlo, no ha habido efectivamente una libertad real. Así es. Bueno, en efecto, por ejemplo, si tú lo ves desde el punto de vista de algunas libertades, como la libertad de expresión y otros aspectos, de hecho se habla de responsabilidades ulteriores. Es decir, en la ley hay aspectos que hablan de que, bueno, no debería haber una censura previa, de que no debería haber una coacción en ese sentido, pero sí hay una responsabilidad una vez que tú emites unos contenidos o una vez que tú lesionas algunos temas o algunas cosas que son sensibles. O sea, por ejemplo, la incitación al odio, en fin, otros aspectos que son claves, ¿no? Y están incluso previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros aspectos. No hablo de la Constitución, porque si nos vamos a la Constitución venezolana, de hecho, el artículo 57 y 58 nos habla de la libertad de expresión, pero de una vez
le pone, por ejemplo, apellidos a esa forma de comunicar, ¿no? A esa libertad. Ahora, ya para ir cerrando, Anderson, me quedo con una tarea y le voy a ir pidiendo a César que vaya llamando también a nuestra próxima invitada, que tiene que ver con emprendimiento, porque eso también habla de la libertad, ¿no? De que incluso en estas condiciones tú puedas levantarte y tener una iniciativa que puedas desarrollar, ¿no? ¿De quién depende el cuidado de esa libertad? O sea, ¿a quién le corresponde entonces cuidar la libertad en este contexto? Y en el caso de los venezolanos, entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos nosotros como ciudadanos y como personas que queremos vivir con esa libertad absoluta que tú has descrito muy bien? A ver, para conseguir la libertad es necesario conocer qué es la libertad. Y cuidarla es una tarea de todas las personas, porque cuando se vulnera la libertad de una persona, eso puede dar pie o fija un precedente ante la libertad de todos. Y la libertad, efectivamente, como ya lo hemos dicho, tiene un hermano que lo acompaña, y es la responsabilidad. Actualmente, la libertad de expresión es, creo que, la más atacada en todo Occidente. Y lo atacan los grupos de presión que además quieren autorizar quiénes son los voceros de uno o qué tema, y esto es tan efectivo porque dentro de los que se llaman a sí mismos protectores de la libertad se encuentran también grandes enemigos que llevan adelante estas agendas progresistas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Uno, que es la libertad en sí, no verla como si fuese un elemento de relativismo, sino conocerla, lo que realmente es, para no permitir, uno, que aquellos enemigos de la libertad puedan avanzar en la destrucción que va desde la destrucción moral hasta la destrucción cultural, y tampoco darle pie a aquellos aliados que sin nosotros conocerlos están con estos enemigos de la libertad. La libertad, si no se conoce, pues al final terminaremos en otra opresión, ya sea, y me voy directamente a este país, no significa cambiar de amos, sino significa irnos directamente hacia un estadio donde se respeten los derechos individuales, la vida, la libertad y la propiedad de todas las personas, y, muy importante, se respete la igualdad ante la ley. El ataque a la igualdad ante la ley es en sí el ataque a todas las bases de un orden que cree en la libertad. Así es, si no la conocemos y si no la cuidamos, y esa tarea es de todos, así como tú decías. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por lo pronto que te llamé para la entrevista, pero también por la claridad de poder definir esa libertad que los venezolanos anhelamos y trabajamos cada día, y estoy segura que también lo vamos a seguir dibujando mejor para que no solamente lo conozcamos o la conozcamos, sino que la podamos defender cuando finalmente la conquistemos, y espero que sea muy pronto. Gracias, era Anderson Riverol, como les decía, miembro del equipo nacional de formación de cuadros de venta de Venezuela, coautor del libro 5 reflexiones sobre el libre comercio. Gracias, Anderson. Y así como despido a Anderson, le doy la bienvenida a mi siguiente invitada, que ya la veía por allí, no sé si la tenemos ya lista. Ella es Jessica Zorrilla, es emprendedora de la marca Amara Collection Some, que es un proyecto basado en la personalización de unos productos que son para la colección. ¿Y por qué hemos decidido hablar con Jessica, así como lo hicimos la semana pasada con los amigos de Quepido? Porque en este espacio también queremos hablar del emprendimiento y de la posibilidad de creer, de innovar, de fortalecer incluso en nuestras ideas, en lo que podemos concretar, proyectos que son formas de sustentarnos, pero también de soñar. Y eso es básicamente lo que hemos querido hacer cada jueves, darle espacio a aquellos venezolanos como Jessica, que han logrado, gracias a su incentivo y a su empeño, pero sobre todo a su esfuerzo y su trabajo, desarrollar sus ideas. No sé si Jessica está lista, ¿estás allí? Sí, acá estoy. Te escucho, pero no te veo. No sé si estamos, si podemos verte. Ahora sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hablaba de tu colección, que es Amara Collection Some, o de tu marca, mejor dicho. Y bueno, básicamente en la descripción que me ponen aquí habla del concepto de personalizar en función de cada cliente ese producto que al final lleva como la esencia o la personalidad de ese cliente, ¿no? Cuéntanos del concepto de la marca,
que además dice que es amar a, o sea, es impactar a alguien, es regalar algo. Y a mí eso me parece muy bonito, sobre todo porque no se queda en lo material, tiene un concepto y una intención, ¿no? Sí, así es. Amara Collection Zone fue un proyecto que iniciamos hace aproximadamente 1 año y 2 meses y viene dado por el incentivo de crear una nueva forma de regalar. Es decir, una forma mucho más personalizada, donde el cliente tenga básicamente su esencia impregnada en cada producto que lleva. Y bueno, todo esto lo vamos sacando por colecciones, ¿ok? Tenemos diferentes asociadas a fechas especiales, como el Día del Padre, el Día de la Madre, las típicas, pero también entre ellas vamos sacando pequeñas colecciones cápsulas, como la que tenemos ahorita, que es una colección nueva, se llama Rouge. Y bueno, nada, es una colección pequeñita de pequeños productos, de pocos productos, perdón, en el que el cliente puede adquirir y personalizar todo de acuerdo a su gusto. El diseño, la tipografía, las letras, los colores, todo está adaptado al cliente. ¿Y de dónde salió esa idea de personalizarlo? Porque me imagino que el trabajo es el doble, o sea, y más cuando el cliente a veces es fastidioso, hay que decirle, a veces no me gusta así, lo quiero de otra manera. ¿Por qué hacer algo personalizado y qué viabilidad tiene eso, entendiendo, bueno, la dificultad que existe para los materiales, para muchas cosas que también nos puedes contar? Bueno, ciertamente emprender en Venezuela, pues todo el mundo lo sabe, es algo muy difícil, ya de por sí es difícil, pero a nosotras, mi mamá, que fue mi primera socia, y a mí, cuando creamos este proyecto, lo creamos con la finalidad de llevar un detalle diferente. Es decir, para comprar un regalo tienes muchas tiendas. Hoy en día en Venezuela existen muchas marcas que tienen un montón de prendas y un montón de pues, artículos que funcionan a la perfección para hacer un regalo, pero nos llamaba mucho la atención el hecho de poderle brindar al cliente el regalo ya listo para... Es decir, hasta el mensaje que lleva la tarjetita, todos nosotros lo hacemos y ya de una vez el cliente recibe y entrega. Esa fue, pues, la semillita que sembramos con nuestro proyecto y lo que queremos mantener de ahora en adelante. Jessica, te voy a pedir que subas un poquito tu cámara porque no te veo completa la cara. A ver, ya, si la volteo así. ¿Así? No, porque se te va a voltear. Ponla horizontal, pero la subes un poquito para que se te vea más los ojos, porque solamente se te veía la boca y la nariz. Sí, okay. Todavía te sigo viendo, a ver, ajá, sí, para que la gente te pueda ver bien y ya después nos muestras la camisa que tienes puesta, que me imagino es de tu colección. Claro, además, entre las cosas que me comentabas es que trabajas con tu mamá, o sea, la idea surgió de tu mamá, es una cosa familiar también. Empezó como un proyecto familiar, ya hoy en día pues yo estoy a cargo completamente del proyecto, pero sí, comenzó como un proyecto familiar y de verdad que fue algo muy bonito. Mi primera socia fue mi mamá y fue un gran apoyo y sí, el proyecto va muy de la mano con ella. Ahora, ¿qué experiencias, Jessica, en este proceso de emprendimiento has tenido? Me dijiste que comenzaste el año pasado, con las dificultades, porque hay personas que piensan que, mira, no hay posibilidad, hay que esperar que esto pase para poder tener mis propias cosas, desarrollar mi idea, y la verdad es que es todo lo contrario. Es decir, mientras más han apretado, yo siento que han surgido más iniciativas. Gente como tú que está haciendo cosas buenas, ¿qué has vivido y cómo has hecho para enfrentar eso? Bueno, empezando por el tema de las adversidades, si bien en este país hay muchas adversidades, yo pienso que la clave está en la planificación. Evidentemente acá uno no puede resolver como cualquier negocio, como sería lo ideal, en buscar un material y conseguirlo rápido o, bueno, sí, en general las facilidades que tienen los negocios en cualquier otra parte. Pero si bien tú te planificas de manera adecuada, tú puedes emprender cualquier negocio que decidas acá, porque evidentemente es lo que tú estás diciendo. Hay muchas ideas y muchos negocios, muchos emprendedores que han sacado adelante sus proyectos a pesar de todas las adversidades. Oye, yo creo que eso es un punto a favor, porque la creatividad y la entrega que uno emplea en sacar adelante estos proyectos, bueno, ciertamente al final resulta muy fructífero.
Ahora, Jessica, les recuerdo que hablamos con Jessica Zorrilla, ella es emprendedora de la marca Amara Collection Son. Ya nos vas a decir todas tus redes también para que la gente te siga y cómo es el procedimiento, sobre todo ahorita que todo es delivery, o sea, cómo hacer con el concepto que quieres regalar, cómo es esa definición al final de ese regalo, ese concepto que quieres dar. Quiero también que me digas, bueno, ¿qué has encontrado y qué experiencia podrías contarnos? Me imagino que has visto de todo, gente que quiere regalar algunas cosas que no puedes hacer, otras bueno, que a lo mejor sí, otras que mira, no me parece que pongas eso en la camisa. Cuéntanos qué has visto, qué has vivido, que puedas rescatar. Bueno, ciertamente nuestro proyecto se basa más en la cercanía con el cliente. El cliente está completamente involucrado desde el principio hasta que recibe el producto en el diseño, por lo menos hablando en particular del diseño del producto que vaya a adquirir, con cualquier tipo de cambio. Sale un poco de lo que yo puedo hacer, pero me he encontrado también con muchos clientes que con toda la amabilidad del mundo hemos llevado a cabo sus ideas y más bien terminan súper contentos porque dicen, oye, esto era exactamente lo que me imaginaba. Entonces, bueno, he tenido de todo, pero sí creo que el grueso han sido las experiencias positivas y ciertamente es lo que tú dices, el cliente me contacta, ya sea vía mensaje directo de Instagram o por WhatsApp o por correo electrónico y entablamos una conexión directa con él de una vez, desde el principio. Lo acompañamos en el proceso y ya cuando se crea ese clic y esa afinidad, todo resulta maravilloso. Realmente el grueso de nuestros clientes han sido experiencias muy positivas y nos acerca a nosotros a ellos, que es lo que más fructífero ha sido para nosotros, que tenemos una cercanía. Claro, hay una relación allí. Ya para finalizar, nos quedan unos minuticos. Ahorita vamos a dar tus coordenadas. Quisiera que me digas al final si el venezolano es, porque una de las afirmaciones generales que se hacen, generalizadas, es que el venezolano es un ser amable, es un ser abierto, cariñoso. ¿Tú crees que qué es lo más que tiene para regalar el venezolano en función de tu experiencia y de tu iniciativa de tu marca? A pesar de todos los golpes y de todas las dificultades y la oscuridad que a veces hemos visto, ¿no? Esto de verdad saca lo mejor de cada venezolano. Yo siento que el venezolano tiene una característica muy importante que es la empatía. La empatía y la amabilidad. Nosotros siempre estamos buscando que el de al lado esté bien. Claro, que uno esté bien también, ¿no? Pero siempre estamos buscando dar para recibir también. Entonces, nuestro proyecto va enfocado al dar, como tú bien lo dijiste, amar a. Y yo siento que nosotros en particular sabemos hacer eso. Sabemos entregar y dar lo mejor de nosotros. Entonces, bueno, nada, o sea, la experiencia realmente ha sido maravillosa. No tengo nada malo que decir al respecto. Ciertamente hay un montón de dificultades, pero cuando uno hace lo que a uno le gusta y uno entrega como sin condiciones, recibe lo mismo a cambio. Entonces, lo que me puedo llevar de este proyecto, si tuviera que dejarlo ahorita, por así decirlo, es que el venezolano tiene con qué, sin duda alguna. Sin duda alguna. Nosotros podemos entregar sin condiciones ni límites. Así es, yo estoy segura que los buenos y esos sentimientos somos muchos más y que en efecto esta iniciativa también es un regalo. Así como tú ayudas a otros a regalar, tú también regalas mucho con esto y unes a muchas personas y estoy segura. Jessica Zorrilla, ella es emprendedora de la marca Amara Collection. Si nos dices tus redes, cómo hace para la gente para contactarte y qué más ofreces, además de camisas, qué otras cosas puede conseguir la gente ya para ir cerrando el programa. Ok, empezando con las redes sociales, nos pueden seguir por nuestra página de Instagram, @AmaraZone, ZONE, en el caso del Zone. Allí pueden encontrar absolutamente todos los productos que ofrecemos. Nuestro concepto está arraigado a las colecciones, vamos sacando colecciones, bien sean fechas especiales como la del Día de la Madre, ahorita viene la del Día del Padre, que justo la vamos a estar sacando este fin de semana. ¿Verdad? Ya viene el Día del Padre. Sí, y también tenemos ciertas colecciones cápsulas. Ahorita, como tal, estamos promocionando una colección cápsula que se llama Rouge.
de rojo. Y bueno, son este tipo de franelas que están personalizadas, todos los diseños son personalizables y absolutamente todo lo que vendemos en la tienda es personalizable a gusto de cada cliente. Pienso que eso es todo. En cuanto a las redes sociales, si nos contactan vía mensaje directo o el link de WhatsApp que está en el perfil, ya tienen contacto directo con nosotras. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, era Jessica Zorrilla, emprendedora de la marca Amara Collection Song. Ya saben que la pueden conseguir en Instagram y ver todos esos regalos que ella hace y que ustedes también pueden hacer. Y ya para finalizar, quiero no solamente agradecerle a Jessica, sino invitarlos también a darse otro regalo, porque hay otros emprendedores que hacen también posible este espacio, que es Small Shop, la casa perfecta de la repostería, y eso también lo podemos regalar, que es lo dulce y lo salado, con esas recetas que podemos hacer en nuestras casas. Ya abrieron, ellos se encuentran en la avenida Cecilio Acosta de Chacao. Pueden escribir también por Instagram, @smallshopca, y pueden conseguir, bueno, desde azúcar, neva azúcar, lluvia de chocolate, tortera, todo lo que necesiten para hacer sus creaciones dulces o saladas. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Gracias, Jessica, y nos vemos entonces el próximo jueves en Contigo Liberalmente. Muchas gracias. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.